Bien, hermanos, seguimos nosotros con una serie de mensajes basados en la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, como ya ustedes saben. Y hoy hemos llegado en el capítulo 3 al versículo 12. Así que vamos a tener nuestras Biblias listas. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y tratemos con la ayuda del Espíritu Santo hoy entender lo que el apóstol Pablo, bajo la guía del Señor, quiso enseñar a su iglesia. No obstante que estamos a 20 siglos de distancia en el tiempo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, nunca cambia, y por eso nos habla hoy también. Bueno, quisiera iniciar con una pregunta a este pasaje. ¿Qué queremos nosotros para nuestra iglesia? Y digo nuestra iglesia, porque si usted se ha hecho miembro de la iglesia es porque la ama, porque quiere lo mejor, porque usted quiere la iglesia, su iglesia, donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo ha llamado. Uno no está donde no se siente bien recibido, donde uno no está siendo edificado. Usted pertenece a la iglesia, es lo que dice la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos los miembros en esta ilustración del cuerpo humano para enseñarnos lo que es la iglesia. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo. Lo que vamos a ver enseguida fue escrito por el apóstol teniendo en mente la iglesia. Lo que vamos a ver. Porque esta carta fue dirigida a la iglesia. No hay que perder de vista eso. Por eso la exigencia es para la iglesia. Una persona que no es cristiana y que no entiende lo que es la fe cristiana, lee esto y quién sabe qué opiniones tendrá, ¿no? Pero nosotros sabemos de qué se trata. Entonces la primera cosa que dice Pablo aquí es: edifiquémonos como cuerpo de Cristo. Porque esa es otra ilustración. La Biblia dice que la iglesia es un edificio, es como un edificio, donde todos estamos construyendo y poniendo nuestra grano de arena para su edificación a fin de que Dios reciba la gloria. De manera que la primera cosa es: edifiquémonos como cuerpo de Cristo. Hay unos frutos del Espíritu Santo que adornan nuestro carácter ahora que somos creyentes. Antes de ser creyentes, aunque éramos religiosos, pero no habíamos conocido a Cristo como lo conocemos hoy. No habíamos sido tan sinceros con el Señor como para sentir en nuestro corazón el dolor del pecado y poder acudir a Él para hoy en día tener esta fe que tenemos y que disfrutamos. Y eso no vino solo, vino con un cambio en la vida y vino con unos frutos en nuestro carácter cristiano. Por tanto, entonces, edificamos la iglesia, en primer lugar, vistiéndonos del hombre nuevo, que hablamos hace 8 días. Ahora somos personas nuevas. La Biblia dice que cuando uno llega a Cristo se parte la existencia. Antes estábamos viviendo como el hombre viejo, con todos sus vicios y su degeneración. Ahora somos el hombre nuevo. Entonces Pablo dice, para edificar la iglesia, lo primero es: vistámonos del hombre nuevo. Vamos a leerlo. En el versículo 12 de Colosenses 3 dice: vestíos
porque Pablo usa este ejemplo para que entendamos. Usa el ejemplo del vestuario. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hasta ahí. Entonces, la primera cosa es que la manera de vestirnos es una expresión práctica del hombre nuevo, hablando en términos espirituales. Somos personas nuevas. Pablo dice, vístanse de este nuevo carácter que ustedes tienen, que está adornado con estos frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las prendas de ese nuevo vestido? Porque para que entendamos el ejemplo, Pablo usa el vestuario que nosotros tenemos y que debemos tener ahora. ¿Cuáles son esas prendas? La primera habla de la misericordia. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y la misericordia, que es la primera de las prendas que menciona aquí, de los adornos del vestido del hombre nuevo. La misericordia es uno de los atributos de Dios. Dios es misericordia. Y nosotros encontramos, y esto se estudia en teología, es que Dios, algunos de sus atributos, Dios nos los comunica. Hay atributos comunicables y hay atributos no comunicables. Nunca nosotros podemos ser como Dios en el sentido de ser omnipresentes, omniscientes ni cosas de esas, pero misericordia sí. Dios nos comparte mucho de lo que Él es, y Dios es misericordia, que en griego, en la etimología griega significa compasión o lástima. Es ese sentimiento profundo que se siente por la dificultad o la desgracia de alguien. Cuando alguien sufre, uno tiene misericordia. Es compasivo, le duele a uno. Dios ha tenido compasión de nosotros. Ha sentido lástima al vernos en nuestra desgracia y por eso ha venido a salvarnos. Si nosotros fuéramos óptimos en todas las cosas, pues Dios no hubiera venido a salvarnos del pecado. Se nos pide dentro de la iglesia entonces que tengamos esa compasión, esa misericordia. Pero dice aquí que debe ser una compasión entrañable, profunda, en lo más hondo de nuestro ser. Y claro, para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos no somos misericordiosos. Poco nos importa el dolor de los demás, excepto si es muy amigo, si es muy familiar. Pero no nacemos con un corazón misericordioso. Eso es un fruto del Espíritu después de que el Señor nos salva y llegamos a ser nuevas personas. Y nos vestimos del nuevo hombre, de la nueva mujer, de la nueva persona que usted es ahora. Y sigue mencionando otra prenda, fuera de la misericordia, ahí en el versículo 12, dice, de entrañable misericordia, y luego dice, de benignidad. Ese es otro atributo que Dios comparte con nosotros, porque Dios es benigno y bondadoso. Bondadoso es un sinónimo de benignidad. La persona benigna es bondadosa. Dios es amable y bueno, y nos pide que en la iglesia seamos así. Y nosotros nuevamente no nacemos así. Es un fruto del Espíritu Santo. Quisiera rápidamente mirar esos frutos, por ejemplo en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Allí el apóstol explica o los enumera, estos frutos, ¿no? En Gálatas 5:22 dice,
Él dice, más el fruto del Espíritu es decir, lo que debe producir un verdadero cristiano que es sincero y que está en la iglesia. Dice que si es una persona nueva, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De manera que aquí en Colosenses, regresando a donde estábamos, Pablo vuelve y retoma esos frutos. Y por eso nos habla de la benignidad también. La bondad nos hace compasivos con los demás para que podamos servir en lo que podamos. Y muchos de nosotros no nacimos así, no somos así. Eso es una experiencia que se adquiere en la vida cristiana, cuando hay una verdadera conversión y tenemos esos frutos, cuando Cristo está en nuestro corazón. Y sigue diciendo ahí el versículo 12 de otro asunto, de benignidad, y luego dice de humildad. Humildad. ¿Y qué es la humildad? El apóstol lo que quiere decirnos aquí sobre esto de la humildad, ¿qué es eso? Pues consiste en no creerse uno más de lo que realmente es. Y Pablo escribía algo muy interesante, sin perder de vista donde estamos, yendo rápidamente a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Pablo dice lo siguiente, Romanos 12:3. Dice lo siguiente, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, en la iglesia. Romanos 12:3. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí dice que uno no debe tener más alto concepto de lo que es, que uno no debe ser arrogante ni presumido. Y esa es una de las consecuencias del pecado. Yo aquí he dicho en sermones de hace unos años atrás que aquí en Colombia tenemos un mal endémico que se conoce como el clasismo. Y es que hay un énfasis marcado en las distinciones de clase. Y eso tiene que ver entonces con la marca de carro que uno tiene, con el lugar donde vive, con el estrato social donde vive, con la universidad donde estudia. Todo eso marca como divisiones de clase. Pero no son esas cosas las que deben definir nuestra personalidad, sino que es todo lo contrario. Yo creo que si Dios nos da la oportunidad de prepararnos, de estudiar, a algunos les da la oportunidad de irles bien en su profesión o en los negocios y tener buen dinero. Entre más Dios nos bendice, tenemos que ser más humildes, ¿no? Esa actitud de creerse uno más que los demás es un peligro para las relaciones de la iglesia, porque no nos deja ser humildes. Y en la iglesia uno tiene que ser humilde. Aquí no hay doctoritis, aquí en la iglesia. Yo hablaba de eso hace unos años, ¿no? De gente que sufre de doctoritis, y si no le dicen doctor se pone bravo. Nosotros aquí en la iglesia somos hermanos en la fe. Tenemos que ser humildes. Bueno, y sigue diciendo otra cosa aquí el apóstol, luego sigue, después de la humildad, dice lo siguiente, que también otra prenda de vestir interesante es mansedumbre. Vistámonos de mansedumbre. ¿Qué es eso? ¿Qué es mansedumbre? Y yo he tratado de ir al contexto original, a lo que dice la etimología griega, el significado original. Ahora es bueno que estamos hablando de ser manso. Como decía alguien, hay que ser manso, no menso, decía alguien.
El menso, ¿quién es el menso? El menso es el que es casi bobo, todo el mundo pasa por encima de él, le violan todos los derechos y él dice, bueno. Yo creo que eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol. La mansedumbre más bien es lograr el control frente a personas o situaciones que nos tientan a explotar y a perder el control. Y todos los días tenemos situaciones, ¿no?, de esa naturaleza. A mí el diablo me tienta es con la movilidad aquí en la ciudad. De todas maneras, hermano, es tratar de manejar la situación de la manera más apacible, ¿no es cierto? Si tenemos que reclamar algún derecho justo, hacerlo apaciblemente, con mansedumbre. El apóstol Pablo dice, vístanse de mansedumbre. Luego menciona otra cosa que es parecida, es como prima hermana, y es paciencia. La paciencia, la que nos falta a todos, muchos de nosotros, ¿no? Perdemos la paciencia rápido. ¿No? Yo tengo que confesar que no soy muy paciente. Y sabe una cosa, examinando esa palabra, resulta que la paciencia entre los griegos, porque cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia, a la ciudad de Colosas, Colosas era una ciudad griega, grecorromana, también, ya estaban ambas culturas y había una fusión. Para los griegos, como Aristóteles, por ejemplo, no se permitía tolerar cualquier insulto o injuria. Entre los griegos los insultos y las injurias se cobraban era con la muerte. Eso era una virtud para los griegos. El hombre grande era el que se vengaba. Pero para nosotros los cristianos la paciencia es otra cosa. Es tener aguante para no vengarse aunque uno lo pudiera hacer. Y Pablo en otra de sus cartas dice, no se venguen. Déjenle a Dios el asunto, porque Él ve todas las cosas y Él va a tomar cartas en el asunto. No se venguen. En el Antiguo Testamento también se aplicaba la ley del talión. Es decir, si alguien le daba un machetazo a otro y le quitaba la mano, lo cogían y le quitaban a él también una mano, o un pie o lo que fuera. Eso era golpe por golpe en el Antiguo Testamento. Pero para un cristiano es todo lo contrario. Un cristiano, aunque pueda vengarse, si es cristiano, tiene que vestirse de la paciencia y evitar la venganza, como sea. Porque Dios es paciente y comparte esa gracia con nosotros. En 2 de Pedro 3:15 hay un ejemplo allí, vamos a mirar un poco adelante. 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15. Dios es paciente, aunque la paciencia de Dios tiene sus límites también, ¿no? Pero allá hablando del fin, de lo que le espera a este mundo, tarde que temprano, después de que Él dice que hay gente que no tiene paciencia y que dice que todo esto son mentiras, que el mundo va a ser mejor y que el mundo va a seguir y que el mundo nunca se va a acabar, pues la Biblia dice que se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el mundo no está mejorando, está empeorando. Y aquí en 2 de Pedro 3:15 dice, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es por eso que el Señor no ha puesto fin a esto, porque es paciente y quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero un día llegará el fin, llega el límite y Dios interviene. Y sigue hablando aquí Pablo nuevamente de otra prenda y él dice, después de hablar de la paciencia, dice, en el 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón, primero soportarnos. Y la idea es aguantarnos el uno al otro dentro de la iglesia.
Recuerde, estamos hablando de la iglesia. Uno edifica la iglesia cuando uno tiene la capacidad de soportar y aguantar a veces situaciones que se presentan en nuestras relaciones dentro de la comunidad cristiana. Y las iglesias a veces, hermanos, se acaban y se destruyen porque se agarran entre los hermanos, entre ellos se agarran, ¿ve? Y pelean, y hablan mal, y no se saludan, y todo eso, y le cae mal el uno al otro, y vienen a adorar a Dios, no llenos del Espíritu Santo, sino de Satanás. Y todo eso es, dice Pablo, así no se edifica una iglesia. Tenemos que vestirnos de todos estos frutos. Y luego sí menciona el perdón, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Cristo nos perdonó. Mire, nosotros tuvimos que reconocer nuestro pecado y pedir perdón a Cristo. Ahí comenzó la vida cristiana. Eso me pasó a mí a la edad de 23 años, cuando Dios entró a mi vida y me dijo: eres un pecador, no se las debe mucho. Y tuve que reconocer y tuve que arrodillarme y decirle: Señor, perdóneme. Y Dios nos ha perdonado por su gracia. Podía no haberlo hecho, pero lo hizo por su gracia, dándonos un perdón que no merecemos. Sin embargo, me gusta mucho lo que decía un pastor muy famoso que murió en los campos de concentración nazi. Él se llamaba Dietrich Bonhoeffer, alemán. Y él decía que la gracia es gratis, pero no es barata. Porque cuando es que Dios es lleno de gracia, Dios me da todo sin yo merecer nada, él es bondadoso, muy clemente, eso es gracia. Pero este pastor decía: pero no es barata. La gracia barata es cuando se predica el perdón sin el arrepentimiento. Cristo me perdonó, pero me exigió que yo tenga que arrepentirme. Si yo no me arrepiento, no me perdona. Ahí está el asunto. Porque mi salvación y la suya le costó a Dios la muerte de su propio Hijo. El perdón suyo y mío tuvo un precio que lo pagó Cristo en la cruz. No fue un perdón para que nosotros siguiéramos en la impunidad. Eso es gracia barata. Están equivocados los que piensan que el amor de Dios es tan grande que uno puede hacer lo que quiera y tranquilo, que Él es solo amor. Mentiras. No es eso el perdón del cual habla la Biblia. Y claro, en la iglesia tenemos que estar dispuestos a perdonar en la medida de lo posible. No es nada fácil, sobre todo cuando el ofensor no reconoce sus faltas. Necesitamos la gracia de Dios para no vengarnos. Y nosotros somos una comunidad cristiana donde tarde que temprano nos vamos a conocer más y más, y pueden surgir dificultades y tenemos que vestirnos del hombre nuevo. Ese es el asunto. Entonces, el vestido del hombre nuevo tiene todos estos adornos, ¿no? Por eso dice el comienzo del versículo 12: vestidos, vístanse como escogidos de Dios, santos, amados. Vístanse con una misericordia profunda, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Y finalmente viene una prenda que aquí en Colombia se llamaba, yo no sé, en Venezuela, porque tenemos aquí gente, hermanos queridos de Venezuela, que esa prenda se llamaba el sobre todo. Allá se llama también así. No, allá se llama el abrigo. Bueno, aquí lo llamamos también el sobre todo, ¿no? Ahora, hace unos 50 años atrás, yo no sé por qué me acordé de esto, el bogotano se distinguía por ser bien vestido, el bogotano. Yo no sé si todavía. Yo me acuerdo que
Cuando tenía 16 años uno iba por la séptima con su vestido de paño y su corbata y habían fotografías. Todo el mundo hacía fotografía en la carrera séptima, porque era como un modelo de buen gusto, del buen vestir, de buena presencia, ¿no? Hoy no tanto. La ciudad ha crecido mucho. Hay mucha inmigración de todas partes. Entonces ahora uno ve en la calle unas pintas muy estrafalarias, ¿no? Uno no sabe. Hay el más mínimo estilo, no hay como gusto en la gente, se perdió eso. Antes no era así. Antes venía todo ese vestido, claro. Hoy en día, desde que el príncipe de Inglaterra dejó de usar el sombrero, toda América Latina dejó de usar sombrero también, porque aquí la de moda siempre las marcas Europa. Pero bueno, además de ese vestido, finalmente venía lo que se conoce como el abrigo, o el sobre todo, que se usaba mucho. De pronto el clima ha cambiado y tampoco hoy en día se usa mucho. Pero entonces aquí en el versículo 14, ¿qué dice Pablo? Dice, y sobre todas estas cosas, sobre todo lo que hemos dicho aquí, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es como el abrigo final de la vestimenta. Ese amor del cual habla este pasaje se refiere al amor de Dios y es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros no nacemos con este amor. Nacemos con un amor natural, el amor que le tiene uno a la mamá, al papá, a los hermanos, a los amigos. Pero el amor de Dios es un fruto del Espíritu Santo, que viene después de nuestra conversión, y que solamente después de nuestra conversión comenzamos a entender de qué se trata el amor de Dios. Si practicamos el amor de Dios, es decir, el amor desinteresado, comprensivo, la iglesia va a ser unida fuertemente. Porque aquí dice que el amor es el vínculo perfecto. Es decir, es el lazo que nos une, un lazo muy fuerte. Es el vínculo de los hijos de Dios. Y cuando en una iglesia los hermanos se aman de verdad y se visten del amor sobre todas estas cosas, pues arreglan sus diferencias bien y saben que tenemos que encontrarnos en el cielo y que allá no hay posibilidad de tener rencor con nadie, ¿verdad? Entonces, ese es el amor que estaba hablando aquí, el amor de Dios. Ahora, uno tiene cariño y aprecio por los amigos, por su papá, por su mamá, por el novio, la novia, la esposa, el esposo, todo eso. Pero ese amor de Dios como el que Él tuvo al entregar a su Hijo a morir por nuestros pecados, ese es propio de los hijos de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Es necesario para la unión de la iglesia. Se dice que los primeros cristianos eran conocidos por eso en el mundo pagano griego, porque los griegos decían, bueno, pero ¿qué tiene esa gente? Que se reúne allá, no se venga, perdona y se aman. ¿Cómo se ama esa gente? Y eso llamó mucho la atención en los comienzos de la iglesia. Desafortunadamente nuestro pecado y la falta de madurez impide que practicamos ese amor muchas veces. Y en vez de practicar este vínculo que nos une, lo que hacemos es romperlo. Y en una iglesia cuando se rompe ese vínculo, los hermanos se odian, sacan a la luz sus pecados, no se están dando cuenta que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos que edificar la iglesia, no destruirla. Y en el versículo 15 entonces menciona casi que la última prenda, la paz. Dice, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En el original griego la palabra paz, ¿sabe de qué palabra proviene? ¿De qué raíz? Proviene de una palabra
que significa árbitro. Árbitro. En griego es brabeu, árbitro. ¿Y qué hace un árbitro? Cuando en un equipo de fútbol hay una pelea, o en cualquier otro equipo, un árbitro lo que hace es calmar y dirimir el conflicto y darle la razón al que la tiene. Eso es un árbitro. En la iglesia nosotros tenemos que practicar la paz porque ese es el árbitro. El Espíritu Santo nos llama a la paz porque la paz es un fruto del Espíritu Santo también. Nosotros como pecadores estamos inclinados más a la pelea, a la contienda, ¿no? Nos sacan la chispa, hermano, hacen alguna cosa y uno de una vez se va arremangando. Y no nos acordamos del tema de la paz, de la mansedumbre. Entonces, en aras de la paz tenemos que arreglar nuestros conflictos para el bien de la iglesia. Y el versículo 16, ya hacia el final, dice que tenemos que cuidarnos unos a otros. Después de vestirnos y estar bien vestidos, cuidarnos unos a otros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Creo que aquí se refiere al hecho del culto, como lo que hemos hecho ahora. Pero el tema es que, por ejemplo, hay un himno que dice que amémonos, hermanos, y que cuidemos. Y si hay problemas en la iglesia, uno está siendo un hipócrita porque está cantando lo que no es cierto. Pero la exhortación realmente es que si en la iglesia alguien peca, es bueno confrontarlo y razonar con la persona para hacerle ver y que reconozca la inconveniencia de su actitud, de sus palabras, para que caiga en cuenta y se corrija. Por eso habla de exhortación, exhortándonos. La exhortación es eso. Si alguien me ha ofendido, entonces yo busco la manera, aunque estoy que exploto, busco la manera de, mire, hablemos, mire, lo que sucede es que esa actitud suya, eso que usted dijo, a mí me hirió por esto y aquello, tratar de arreglar la situación de la mejor manera posible. Eso es exhortar. Exhortar no es regañar, razonar con la persona. Ahora, a veces la persona en su orgullo se cierra. Dice, no, a mí no me importa, yo no quiero nada. Bueno, pero por lo menos hicimos el intento de arreglar las cosas, aunque no quiera escuchar, y salvamos nuestra responsabilidad. Y la enseñanza menciona aquí también, ¿no? Todo eso tenemos que hacerlo con la doctrina bíblica. Para hacer esas cosas es necesario que seamos sumisos y obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días porque se nos olvida. Y actuamos en la carne y pecamos y se nos olvida y no oímos la voz del Espíritu Santo que nos habla a nuestra conciencia. La palabra de Dios hay que leerla y practicarla en nuestra propia vida diariamente. Por eso Pablo dice aquí que abunde la palabra de Dios en su corazón. Que abunde, que la conozca usted en abundancia, ¿no? Que ella sea nuestra guía diaria. La necesitamos para poder comportarnos en la iglesia y aconsejar a otros. Y finalmente en el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, que en lo que digamos o hagamos tengamos siempre en cuenta que estamos ante Dios, que somos cristianos. Por eso tenemos que hacer todas las cosas en el nombre del Señor. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que hagamos debemos tener presente lo que Jesucristo es. ¿Quién es Él? Nuestro Salvador, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, mi Redentor. Tengo que tener presente eso.
Siempre, siempre. Conclusión, hermanos, a esto. Dios nos ha llamado a la salvación. Dios lo ha llamado a usted a la salvación. Al mismo tiempo lo ha llamado a estar en la iglesia. La Biblia no conoce a nadie que diga que es cristiano y que no quiera tener una iglesia. Es un mandato del Señor tener la iglesia. Porque es que la iglesia es mi mamá, hablando en términos folclóricos. Es mi madre espiritual. Allí la iglesia me nutre con la palabra. Aprendo a ser hijo de Dios. Entonces, hay que estar en la iglesia, participar en ella, ayudar en su edificación. Para eso es necesario que usted se vista de un hombre nuevo, de la persona nueva que ahora es en Cristo. Si uno no hace eso, va a ser un diablo en la iglesia, hermano. No perdona, es problemático, busca vengarse, es chismoso, es un desastre en la iglesia. Es mejor no estar. La palabra de hoy nos exhorta entonces a la práctica de esos frutos. La mansedumbre, la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, la amabilidad, todas esas cosas. Sin ellos es imposible edificar una iglesia. Y las experiencias que tenemos las iglesias son tenaces, hermano. Como dicen, muchas dificultades a veces y la gente se va y se va herida y hay problemas y no hemos sido capaces de superar esas cosas y de madurar, ¿no? Por eso digo que es imposible edificarla. Una iglesia no se edifica con gente carnal, es decir, con gente que no se arrepiente y no obedece al Señor. La iglesia tiene que estar compuesta de creyentes verdaderos, convertidos al Señor y creyentes sinceros. No como veíamos en la escuela dominical el dicho de ese pastor que decía, un pastor hace tiempo decía, yo quiero tener una iglesia de personas regeneradas, no una iglesia llena de alacranes y aleproces, decía él, ¿no? Llena de gente problemática, ¿no? Tenemos que edificar la iglesia, pero con la sana doctrina y no con prácticas novedosas, copiadas del mundo o de un evangelio falso. Lo importante es esto que estamos analizando hoy. ¿De qué le sirve a una iglesia tener un poco de shows y de saltos y brincos y de músicas y cosas y de espectáculo si ni siquiera estudia esto que hemos visto hoy, que es lo que es esencial y lo que es necesario e indispensable? Hermano, desde que usted se levanta, vístase del hombre nuevo. Y ahí entran hombres y mujeres, ¿no? Es decir, de la nueva persona que usted es ahora que está en Cristo. Vístase. No solo aquí en la iglesia, sino en toda parte. Es mejor dar un buen testimonio. Recuerden, la iglesia somos una familia. Vale la pena conocernos. Y yo sé que cuando uno llega a una iglesia por primera vez, uno llega con mucha suspicacia, ¿no? ¿Y esto aquí qué? Y ahora sí, ¿cómo será? ¿Y esta persona por qué viste así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no me saluda? Y miles de cosas cuando uno está nuevo en una iglesia, pero hay que ir conociendo a la familia, a la iglesia, hay que ir conociendo a los hermanos, vale la pena conocernos. Y a medida que nos conocemos, busquemos edificar la iglesia y practiquemos los frutos del Espíritu Santo, que ya los hemos dicho cuáles son. Es nuestro vestido diario. Entonces, hermanos, vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Usted no puede llegar a hacer una oracioncita a toda carrera y dejarle el tema a Dios. No, usted es responsable de vestirse del hombre nuevo. Vamos a orar, hermanos.